Buenos días compañeros, profesor, nosotros somos el equipo número 7, vamos a exponer el tema de trabajo reversible e irreversibilidad. Nosotros estamos integrados por mi compañero Miguel Ángel, mi compañero Héctor, mi compañero David y mi compañero Eric y un servidor Oscar. Siguiente, por favor. Trabajo reversible de flujo estacionario. Bueno, primero, antes que nada, vamos a explicar la fórmula que es del trabajo de frontera. El trabajo realizado durante un proceso depende de la trayectoria que éste siguió, así como las propiedades de estos extremos. Recuerde que el trabajo reversible de fronteras móviles es de cuasi equilibrio. Hay que recordar que cuasi equilibrio significa casi equilibrio. Está asociado con los sistemas cerrados que se expresan en términos de las propiedades del fluido. Entonces tenemos que el trabajo de frontera va a ser igual a la integral de 1 a 2 de la presión por el diferencial del volumen. Vamos a observar durante esta presentación que este símbolo o esta letra que va a ser la D y se usa para indicar cantidades diferenciales y como regularmente van a ser cantidades de calor, de trabajo o transferencias de masa. Siguiente. Si se toma la dirección positiva de trabajo desde el sistema, o sea el trabajo de salida, el balance de energía para un dispositivo de flujo estacionario que experimenta un proceso internamente reversible puede expresarse en forma diferencial como vamos a tener que el diferencial del calor específico reversible menos el diferencial del trabajo reversible va a ser igual a el diferencial de la entalpía más el diferencial de la energía cinética más el diferencial de la energía potencial. Siguiente, por favor. Por lo tanto, tenemos que el diferencial del calor reversible va a ser igual a la temperatura por el diferencial de entropía y esto vamos a tener que es igual al diferencial de entalpía menos el volumen por el diferencial de presión. Entonces tenemos que esto va a ser igual al diferencial de entalpía menos el volumen por el diferencial de presión. Entonces vamos a cambiar la fórmula. Al sustituir esto se relaciona con lo anterior. Vamos a tener que el diferencial del trabajo reversible va a ser igual al volumen por el diferencial de presión más el diferencial de la energía cinética más el diferencial de energía potencial. Entonces, ¿por qué vamos a integrar aquí? Para eliminar los diferenciales. Entonces nos va a quedar que el trabajo reversible es igual a menos la integral de 1 a 2 del volumen por el diferencial de presión menos el incremento de la energía cinética menos el incremento de la energía potencial. Esto se va a dar en kilojoules sobre kilogramos. Si no contamos con lo que viene siendo la energía cinética o la energía potencial, lo vamos a dejar en cero. Siguiente, por favor. Las ecuaciones anteriores son las relaciones para el trabajo reversible de salida asociado con un proceso internamente reversible en un trabajo de flujo estacionario, que dará un resultado negativo cuando el trabajo se realiza sobre el sistema. Para evitar que el signo sea negativo, la ecuación 1, que fue la anterior que había puesto aquí abajo, puede describirse para el trabajo de entrada en dispositivos de flujo estacionario como compresores y bombas. O sea, cuando nos digan un problema de que se trata de un compresor o de una bomba, simplemente vamos a eliminar lo que viene siendo el signo menos para que el resultado no nos salga negativo. Y ahora esto pues es enfocado a lo cotidiano, ¿no? Que viene siendo las centrales de energía. Si despreciamos las pérdidas de presión en varios componentes, el aumento de la presión en la bomba o el compresor es igual al descenso de presión en la turbina. En la de vapor, las bombas manejan líquidos que se tienen volumen específico muy pequeños, mientras que la turbina maneja vapor cuyo volumen específico es mucho más grande. Bueno, esto ya se vino explicando en temas anteriores y nos viene diciendo lo mismo que, por ejemplo, una central eléctrica de vapor nos dice que cuando el vapor entra a la turbina se va a comprimir, pero como es más denso va a tener un mayor trabajo. Siguiente. Y en las centrales termoeléctricas que operan con gas va a pasar lo contrario, porque como por ejemplo hablamos del vapor y entonces cuando el vapor tiende a ser un poco más denso, entonces va a tener una mayor eficiencia de trabajo, pero también no va a ser
se va a despreciar esa energía. Y en el caso contrario, las de gas no va a ser más, va a ser un poco menos eficiente el trabajo que nos va a tener. Si con la finalidad de ahorrar el calor de desecho se comprimiera el vapor que sale en la turbina a la misma presión de la entrada, antes de enfriarlo primero en el condensador, se tendría que proporcionar todo el trabajo producido por la turbina hacia el compresor. Bueno, pues eso nos dice que antes de mandar el vapor que ya no se utiliza, el vapor que acaba de salir de la turbina, en vez de mandarlo a un condensador, lo mandáramos a lo que viene siendo el compresor, para así tener una mayor eficiencia. Entonces ahora demostraremos que los dispositivos de flujo estacionario entregan el máximo de trabajo y consumen el mínimo cuando el proceso es reversible. Entonces, consideremos dos sistemas de flujo estacionario, uno irreversible y el otro reversible. Entonces también consideramos que tienen los mismos datos de entrada y los mismos datos de salida, para así poder expresar de forma diferencial los equilibrios de energía. Entonces tenemos que el diferencial del calor específico menos el diferencial del trabajo es igual al diferencial de la entalpía más el diferencial de la energía cinética más el diferencial de la energía potencial. Esto en el caso del irreversible, o también podemos llamarlo real. Entonces en el reversible consideramos que el diferencial del calor específico menos el diferencial del trabajo es igual al diferencial de la entalpía más el diferencial de la energía cinética más el diferencial de la energía potencial. Entonces tenemos los mismos datos, podemos igualarlos los dos. Ya hacemos la igualación, que es el diferencial del calor específico menos el diferencial del trabajo de lo que es el dispositivo irreversible es igual al diferencial del calor específico menos el diferencial del trabajo de lo que es el sistema reversible. Entonces, si tenemos que el diferencial del calor específico del reversible es igual a la temperatura por el diferencial de la entropía, podemos sustituirlo en nuestra ecuación. Consideramos que todo esto debe ser mayor o igual a 0, entonces podemos despejar, que nos daría el diferencial de la entropía es mayor o igual al diferencial del trabajo reversible sobre la temperatura. Entonces, realizando... Pero antes de esto, tenemos que despejar lo que son el trabajo y el calor específico de los lados. Entonces, nos queda que el diferencial del trabajo reversible menos el diferencial del trabajo en el irreversible es igual a la temperatura del diferencial de la entropía menos el diferencial del calor específico del real. Es mayor o igual a 0. Entonces ahora sí, hacemos el despeje del diferencial de la entropía. El diferencial de la entropía es mayor o igual al diferencial del calor real sobre la temperatura
Y ahora del lado del trabajo sería que el diferencial del trabajo reversible es mayor o igual que el diferencial del trabajo del irreversible. Entonces ya comprobamos de manera matemática que el trabajo del reversible es mayor o igual que el trabajo del real. Esto nos quiere decir que lo que es las turbinas y todo eso trabajan de mejor manera en forma reversible. Como podemos ver en la siguiente imagen, que una turbina reversible entrega más trabajo que otra irreversible si ambas operan entre los mismos estados. A continuación yo voy a mencionar y a explicar 3 problemas sobre trabajo reversible de flujo estacionario. Bueno, el primer problema nos dice: determine el trabajo de entrada del compresor requerido para comprimir isentrópicamente agua de 100 kilopascales o 1 megapascal, suponiendo que el agua existe como inciso A, líquido saturado, y B, como vapor saturado en el estado inicial. Entonces, para el inciso A tenemos la siguiente figura, que es la bomba. Nos dice que la presión 1 que entra es igual a 100 kilopascales y la presión 2 que sale es igual a 1 megapascal, y nos pide que encontremos cuál es el trabajo que se aplica en esa bomba para que se haga ese proceso. Tenemos como primer dato que la presión es igual a 100 kilopascales, por lo tanto, nos dice, y como es un líquido saturado, buscamos en nuestras tablas, en este caso en la tabla 5, para encontrar lo que sería nuestro volumen de líquido saturado, y nos da que es igual a 0.00143 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, recordando las fórmulas que ya nos proporcionó nuestro compañero Oscar, tenemos que el trabajo reversible de entrada es igual a la integral de 1 a 2 del volumen específico por el diferencial de presión. Esto sería igual al volumen específico de líquido saturado por la presión 2 menos la presión 1. Entonces, como ya tenemos todos los datos, solamente sustituimos aquí en nuestra fórmula y nos quedaría como que sería el 0.00143 metros cúbicos sobre kilogramo, que va a multiplicar a la diferencia de presiones, que en este caso sería 1000 menos 100 kilopascales. Todo eso por nuestro factor de conversión, que sería de 1 kilopascal sobre 1 kilopascal por metro cúbico. Y ya con esto nosotros tendríamos que el trabajo reversible de entrada sería igual a 0.9383 kilojoules sobre kilogramo. Luego tenemos para el inciso B la siguiente figura, la cual es un compresor en la cual entra una presión igual de 100 kilopascales y sale una presión igual de 1 megapascal. Aquí nos dice que como es un proceso isentrópico, entonces nosotros podemos decir que nuestra diferencial de entropía va a ser igual a 0. Entonces tenemos las siguientes fórmulas que ya también nos proporcionó nuestro compañero Oscar, que nos dice que la temperatura por el diferencial de entropía es igual al diferencial de entalpía menos el volumen específico por el diferencial de presión, y como nuestro diferencial de entropía es igual a 0, nos queda que nuestro volumen específico por el diferencial de presión es igual a la diferencial de entalpía. Entonces lo único que hacemos es, con nuestra fórmula para encontrar el trabajo de reversible de entrada, sustituimos este valor por este, nos quedaría como integral de 1 a 2 del diferencial de entalpías. Esto sería igual a entalpía 2 menos entalpía 1. Entonces, como nos dice que inicialmente es un vapor saturado, nosotros nos vamos a las tablas, a la A5 en este caso, para encontrar lo que sería la entalpía 1 y su entropía. La entropía, como ya lo habíamos dicho, la entropía 1 va a ser igual a la entropía 2. En este caso tenemos estos dos datos que nos dice que la entalpía es igual a 2675.0 kilojoules sobre kilogramo y la entropía es igual a 7.3589 kilojoules sobre kilogramo por grado Kelvin. Para el estado final nos dice que es de 1 megapascal la presión que va a salir, por lo tanto, como nosotros ya sabemos, va a ser un vapor sobrecalentado. Entonces vamos a la tabla A6 y nos dice que la presión 2 a 1 megapascal tiene una entalpía de 3194.5 kilojoules sobre kilogramo. Ahora sí, como ya tenemos los dos datos que nos pide nuestra fórmula, lo único que hacemos es sustituirlos, y al hacer la resta nos quedaría el resultado de 519.5 kilojoules sobre kilogramo. Ahora el segundo problema dice que se comprime isotérmicamente aire de 13 pSI
y 90 grados Fahrenheit a 80 psi en un dispositivo reversible de flujo estacionario. Calcula el trabajo necesario en BTU sobre libras masa para esta compresión. Igualmente tenemos el compresor y nos dice que en este caso el aire va a estar a una temperatura constante porque no nos está diciendo que cambie los 90 grados Fahrenheit. Y aparte nosotros sabemos que el aire es un gas ideal. Con estas condiciones nosotros tenemos nuestra fórmula igual. En este caso nos quedaría con integral de 1 a 2 de volumen específico por el diferencial de presión. Pero como es un gas ideal, podemos utilizar lo que sería la fórmula de gases ideales para encontrar lo que sería el volumen específico, que nos quedaría igual que esa R, nuestra constante de R, por la temperatura sobre la presión. Por lo tanto, nos quedaría que el trabajo reversible de entrada es igual a la integral de 1 a 2 de R por T sobre la presión por el diferencial de presión. Como la R y la temperatura son constantes, las podemos sacar de nuestra integral y nos quedaría diferencial de presión sobre P. El integral nos quedaría que sería la constante R por nuestra temperatura por el logaritmo de la presión 2 menos el logaritmo de la presión 1. Ya simplificando todavía esto más, nos quedaría que el trabajo reversible de entrada sería igual a nuestra constante R por la temperatura por el logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1. Y nosotros nada más nos vamos a las tablas A1E para encontrar lo que sería la constante del aire. R nos da un valor de 0.066855 BTU sobre libras masa por grados Rankine. Entonces, ya con todo esto, lo único que hacemos es sustituir nuestros datos en nuestra fórmula. Nos quedaría que el trabajo reversible de entrada sería igual a 0.06855 BTU sobre libras masa por grado Rankine. Eso que multiplica nuestros 90 grados Fahrenheit más nuestro factor de conversión, que es de 459.67 grados Rankine. Y todo eso multiplicado por el logaritmo natural de 80 psi sobre 13 psi. Entonces ya haciendo las operaciones nos da que el trabajo reversible de entrada es igual a 68.4672 BTU sobre libras masa. La que sigue. Y bueno, por último dice que entra agua líquida a 120 kilopascales a una bomba de 7 kilowatts que eleva su presión a 5 megapascales. Si la diferencia de elevación entre los niveles de entrada y salida es de 10 metros, determine el flujo másico más alto de agua líquida que puede manejar esta bomba. Desprecie el cambio de energía cinética del agua y tome el volumen específico como 0.001 metros cúbicos sobre kilogramo. Aquí nosotros decimos que el trabajo va a ser igual a nuestro trabajo másico. También tenemos este factor de conversión, que un kilowatt por segundo es igual a 1 kilojoule. Por lo tanto, tenemos que 7 kilowatts van a ser igual a 7 kilojoules sobre segundo. Tenemos que nuestro volumen específico es de 0.001 metros cúbicos sobre kilogramos. Y tenemos una diferencial de alturas de 10 metros, por lo tanto también como hay diferencial de altura tenemos energía potencial. Recordando la fórmula que ya nos habían dado nuestros compañeros, Oscar, tenemos que el trabajo reversible de entrada va a ser igual al flujo másico, que va a multiplicar a la integral de 1 a 2 del volumen específico de diferencial de presión más el incremento de energía cinética más el incremento de energía potencial. En este caso la única que no tenemos es energía cinética, así que la podemos decir que es 0 y nos quedaría como flujo másico, que va a multiplicar a volumen específico por presión 2 menos presión 1 más la gravedad, que multiplica Z2 menos Z1. En este caso aquí sería nuestro diferencial de altura o el valor de 10. Entonces ya sustituimos y nos queda esto de aquí, que sería el flujo 7 kilojoules sobre kilogramo, que es igual al flujo másico, que multiplica 0.01 metros cúbicos sobre kilogramo por 5000 menos 120 kilopascales. Eso por nuestro factor de conversión de 1 kilojoule sobre 1 kilopascal por metro cúbico, más 9.8 metros sobre segundo, que es el valor de la gravedad, por 10 metros, que es lo que es nuestra diferencia de altura, y eso por nuestro factor de conversión de 1 kilojoule sobre kilogramo sobre 1000 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Y ya nos va a dar esto, que 7 kilojoules sobre kilogramo es igual al flujo másico, que multiplica 4.978 kilojoules sobre kilogramo. Y ya ahora nada más despejamos. Lo pasamos y nos queda que nuestro flujo másico va a ser igual a 7 kilojoules sobre segundo sobre 4.978 kilojoules sobre kilogramo, y esto nos da un resultado de un flujo másico
de 1.4061 kilogramos sobre segundo. Gracias. Bueno, para complementar el trabajo de la exposición de mis compañeros, explicaré un poco más sobre el trabajo reversible e irreversibilidad, que hace referencia a la descripción de Sartre. Estos dos conceptos de la termodinámica relacionan los estados iniciales y finales en todos los procesos dentro de los componentes y sistemas. Pero para ello necesitamos conocer este tipo de fórmulas. En la primera necesitamos saber el trabajo de los alrededores, que se podría decir que representan esta imagen. El trabajo de los alrededores nos dice que es igual que es el realizado por o contra los alrededores, y este es igual a la presión atmosférica por el diferencial de volumen. En se puede, para de forma rápida explicar, cuando se aplica el trabajo dentro del primer sistema, se puede decir que bota el cilindro émbolo hacia arriba, lo cual produce una pérdida de trabajo, y a esto se le llama, y así de esta manera se calcula el trabajo de los alrededores. Para ello también existe un trabajo denominado útil, que se calcula con el trabajo real, que era el que les venía explicando mi compañero Miguel, y mismo también el trabajo de los alrededores, que se podría representar igual como el trabajo real menos esta formulita que tenemos acá, que es la presión atmosférica por el diferencial de volumen. Aquí viene lo siguiente, dice que cuando en un sistema se expande o se realiza el trabajo, la parte del trabajo realizado se emplea para superar la presión atmosférica. Por lo tanto, el trabajo de los alrededores representa una pérdida. Sin embargo, si en el sistema se comprime, el trabajo de los alrededores representa una ganancia. Se podría, en este ejemplo, por decir, nos dice que el volumen es constante, así que por lo tanto el trabajo total y real, total, real y útil son iguales. Pero haciendo énfasis en esto, se podría tomar como ejemplo también la otra imagen, que nos dice que entonces cuando se realiza un trabajo en el sistema y por decir en el cilindro se expande, o se puede decir que hace esto, pues, como en la imagen, el trabajo de los alrededores representa una pérdida. ¿Por qué? Porque ese trabajo se podría denominar como un trabajo irreversible que ya no puede ser utilizado, fue un trabajo de pérdida. Y en el caso contrario, cuando se comprime, el trabajo de los alrededores representa una ganancia, pues debido a que hay más capacidad. Bueno, ahora el trabajo reversible se define como la cantidad máxima de un trabajo útil que puede producirse. Dice, cuando un sistema experimenta un proceso entre los estados inicial y final, el trabajo de salida útil o de entrada obtenido o gastado cuando el proceso entre los estados inicial se ejecuta de una manera totalmente reversible. Existe esta fórmula que dice que cualquier diferencia entre el trabajo reversible y el útil se debe a una irreversibilidad, y se representa de esta manera, y es igual a la irreversibilidad, y esto es igual al trabajo reversible de salida menos el trabajo útil de salida, o bien la irreversibilidad es igual a trabajo útil de entrada menos el trabajo reversible de entrada. La irreversibilidad se podría decir que pues, también se representa como entropía destruida. La irreversibilidad puede verse como un potencial de trabajo desperdiciado o la oportunidad de pérdida para realizar el trabajo. Como yo les había comentado, la irreversibilidad se ve como un trabajo que pudo haberse utilizado, pero pues no se utilizó y se representa como un trabajo de pérdida. Ahora mi compañero les presentará un problema. Bueno, el primer problema será sobre la tasa de irreversibilidad.
de una máquina térmica. Nos dice que una máquina térmica recibe calor de una fuente a 1200 grados Kelvin a una tasa de 500 kilojoules por segundo y rechaza calor, bueno, aquí está la imagen, está rechazando calor a un medio que sería el sumidero de 300 grados Kelvin. La salida de potencia real, la potencia térmica que nos está dando es de 180 kilowatts. Entonces nos pide que determinemos la potencia reversible y la tasa de irreversibilidad. Bueno, en primera instancia, esta máquina se podría definir como una máquina térmica reversible, de las más eficientes, como ya mencionamos. Así que podemos utilizar la fórmula del trabajo reversible, que nos dice que es igual a la eficiencia de térmica reversible, que está multiplicando a la cantidad de calor que se le aplica, o la cantidad de calor de entrada. Así que la potencia reversible para este proceso es la potencia de una máquina térmica reversible como la de Carnot, que produciría al operar entre los mismos límites de temperatura. Así que sustituyendo, vamos a sustituir la eficiencia térmica que tiene por su valor, que sería que 1 menos la temperatura del sumidero, o sea la temperatura que está desechando, sobre la temperatura de la fuente, es la temperatura que está ingresando. Esto nos da que son los 300 grados Kelvin que estamos desechando sobre los 1200 grados Kelvin que estamos adquiriendo. Esto está multiplicando a los 500 kilowatts, que es pues la cantidad de calor que nos está dando el sistema. Esto nos dice que el trabajo reversible sería igual a los 375 kilowatts. Y por definición, como la dijo ahorita mi compañero, la tasa de irreversibilidad sería igual al trabajo reversible de salida menos el trabajo útil de salida. El programa ya nos da el trabajo útil de salida, por lo tanto nos dice que son 180 kilowatts. Así que restándole los 375 kilowatts a los 180 nos da que son 195 kilowatts. Estos 195 kilowatts solo están en la irreversibilidad de acuerdo al trabajo reversible que nos está dando. Eso quiere decir que no se está tomando en cuenta los 175 de los 500 kilowatts que se le metió al sistema. Bueno, otro problema nos dice que la irreversibilidad durante el enfriamiento de un bloque de hierro. Un bloque de hierro de 500 kilogramos está inicialmente a 200 grados centígrados y se deja enfriar a 27 grados centígrados, transfiriendo calor al aire, que se encuentra a 27 grados centígrados hasta encontrar el equilibrio. Entonces nos pide que determinemos el trabajo reversible y la irreversibilidad para este proceso. ¿Sí? Entonces, el trabajo reversible en este caso es especial porque aquí no nos está dando una máquina térmica que esté desarrollando el trabajo. Para este caso estamos solo hablando de hierro que se está enfriando. Así que vamos a tomar en cuenta como que el hierro es todo el sistema. El hierro sería todo un sistema cerrado porque no hay flujo másico, y a partir de este sistema se está pues sacando el trabajo real. Aquí no existe un trabajo como tal, pero sí existe la potencia para crear ese trabajo. Por lo tanto vamos a tomar en cuenta la potencia para desarrollar el problema. Aquí podemos ver cómo sería el bloque de hierro, tomándolo como si fuera una máquina térmica, aunque no lo sea. Y nos dice que está yendo hacia un sumidero que es 27 grados centígrados, y el hierro está perdiendo los 200 grados centígrados, está perdiendo la energía hasta llegar a los 27. Bueno, sumando su salida de trabajo y lo que hicimos ahorita, vamos a tomar en cuenta que la eficiencia térmica reversible la diferencial del trabajo reversible va a ser igual a la eficiencia térmica reversible, que está multiplicando a la diferencial de la temperatura de entrada. Aquí pues ya la desarrollamos y nos daría que el trabajo reversible va a ser igual a 1 menos la temperatura inicial, o la temperatura con la que comenzó, sobre la temperatura de la fuente. Esto va a estar multiplicando a la diferencial de la cantidad de calor de entrada. Por lo tanto, integrando ambas partes, tenemos que el trabajo reversible va a ser igual a la integral de 1 menos la temperatura inicial sobre la temperatura final, que está multiplicando a la diferencial de calor. Entonces, aquí esta es una fórmula que ya nos habían dado antes. Nos dice que la diferencial de la temperatura de entrada de la máquina térmica es igual a la diferencial de la energía.
bueno, esta fórmula la vamos a sustituir. En lugar de ponerlo de la diferencial de la temperatura de entrada, vamos a poner la fórmula y ya anexándole los límites de la integral, tendríamos que el trabajo reversible va a ser igual a la integral de la temperatura inicial sobre la temperatura final, que está multiplicando, sería la multiplicación de 1, o sea la eficiencia, menos lo que sería la diferencial de la temperatura de entrada. Aquí ya desarrollando la integral, que no sé si quieren que se la desarrolle, pero sería esto, y nos daría 819 kilojoules. Estos 819 kilojoules pues nos está hablando de del trabajo, el trabajo reversible real que está saliendo que puede salir del sistema, aunque en realidad no está saliendo nada. Como no está saliendo nada, no tenemos un trabajo útil, y como no hay trabajo útil, entonces la irreversibilidad va a ser igual a la misma cantidad. Y pues ya, sería todo. Bueno, pues eso sería toda nuestra exposición. Si alguien tiene alguna pregunta.